Hoy quiero hablarles de el Ars Goetia, este grimorio tan conocido, tan popular, ¿cierto? Que muchas personas practican desde distintas miradas y voy a hablar de tres miradas que son como bastante conocidas de cómo trabajar con él, que son, digamos, las tres formas en las que yo al menos lo he trabajado. Y también vamos a comentar algunas cosas. Primero que nada, el Ars Goetia es un grimorio que tiene una lista basada en la lista de Johannes Beyer, que era una lista de 68 espíritus, y esta está basada en un grimorio anterior que se llama el libro de los oficios de los espíritus, ¿ya? Es decir, la lista de Ars Goetia proviene de una lista bastante más antigua, de la época, ¿cierto?, medieval, y no es una lista que contenga exclusivamente demonios, como muchas personas creen, ¿ya? Eh, la verdad es que es bastante obvio que no es así. Si uno lee los nombres, si uno también trabaja con el grimorio, se da cuenta de que no es tan así. Hay incluso espíritus no tónicos, ¿ya? Como por ejemplo Purson. Hay seres que sí claramente son demonios, como el caso de Andras, de Bepar, pero también hay algunos seres que son más bien feéricos, tienen otras naturalezas o son tónicos, son simplemente, al parecer, espíritus del inframundo, pero que no tienen esta cualidad de demonio, por ejemplo, Navirius, el caso de Dantalion, que también, digamos, un ser tónico bastante feérico, y así se dan muchas cosas en este grimorio que no son solamente demonios. Hay que recordar que los cristianos le llamaban demonio a todo, entonces no era muy difícil que algún espíritu por ahí cayera ahí en esa clasificación sin ninguna justificación. Entonces vamos con la primera forma como más tradicional de trabajar con el Ars Goetia, que sería a través de eh, la magia salomónica, la magia ceremonial, etc. Y para eso normalmente se utiliza un paño. Les voy a mostrar más o menos cómo puede ser. Esta, por ejemplo, es la versión que no tiene letras hebreas alrededor, ¿ya? Porque yo tengo un tema con eso, entonces, si bien están las 4 letras ahí, pero es como lo mínimo. ¿Ya? Este es uno de los paños que se utiliza, hay varias versiones, ¿ya? Esta es de la página, ¿cierto?, de Joseph Peterson, Esoteric Archive, ahí encuentran esta versión, ¿ya? Se utiliza también un anillo que no les voy a mostrar. Se utiliza un triángulo que puede ser así, ¿ya? Este es muy pequeñito en realidad, ¿ya? En general uno va a usar algo un poco más grande, puede usar uno simplemente liso como este que es de madera, ¿ya? Y poner ahí al centro una vasija con agua, una bola de cristal, un espejo, ¿ya? El tema de qué es lo que usamos para el scrying, la verdad es que es algo más como de cuestión de gusto. No es que no se pueda o sí se pueda usar tal o cual material en tal caso. No, la verdad es que eso es bastante flexible. También se usan algunas cosas como para enfatizar este tema de la autoridad, aparte del anillo, que es este pentagrama. Por ejemplo, este está hecho de cuero de cabrito. Y también hay un hexagrama que va en el bolsillo. Entonces tenemos este es el pentáculo de Salomón, este es el hexagrama de Salomón. Ya estos dos se usan para este tema de la autoridad. A veces se cubren, ya, o sea, se ponen, pero no se dejan como tan visibles. Y también se usan, por ejemplo, este es de cobre, este es de Bepar, ya, este no lo estoy usando, pero es justamente, eh, también se pone a la altura del pecho y tiene el metal de correspondencia al espíritu, ¿ya? Y se usa otro de estos también, que se deja también en el triángulo, ¿ya? Junto con eso, el Ars Goetia tradicional tiene también una ánfora de bronce, ¿ya? Que es algo como esto, pero que lleva arriba eh, un, eh, un sello, el sello de Salomón, que debe ser preparado después de 40 días de purificación, es decir, 40 días de abstinencia sexual, de abstenerse de comer
carne y también, ¿cierto?, no beber alcohol, etc. ¿Ya? Em, Todas estas cosas están bastante descritas en el Grimorio, aunque hay Grimorios parecidos que describen quizá rituales como un poco más completos o diferentes, que se parecen, etc. Bueno, los Grimorios se copiaban unos a otros, tomaban cosas, a veces son como recopilaciones, entonces sí tienen esas características. Y bueno, junto con eso es importante decir que el Ars Goetia tradicional no es un texto para, no sé, coercitivo, como muchas veces lo plantean. ¿Ya? Al final tiene unas maldiciones que son justamente para el caso de los exorcismos. ¿Ya? Cuando uno quiere hacer un exorcismo de un espíritu, tanto de una casa como de una persona, uno además de extraer este demonio o espíritu, ¿ya? Que no es que vayamos a extraer a Ashmodai o a Baal o qué sé yo, sino que lo que vamos a hacer es llamar a estos demonios de alta jerarquía para que nos ayude a sacar un demonio pequeño, ¿ya? Un demonio de baja jerarquía, ¿ya? Cuando hacemos eso, necesitamos un lugar donde dejar este demonio para que no vuelva, ¿ya? Porque si no es simplemente un destierro, y no queremos un destierro, queremos un exorcismo. Entonces, para hacer eso y lograr eso, se utiliza la maldición, que es la que confina el espíritu o lo ata a quedarse, ¿cierto?, en este lugar que es como el abismo, ¿ya? Parecido al abismo de la Cábala hermética, ¿ya? Entonces, una vez que uno logra que quede en ese lugar, ¿cierto? Entonces uno ya se asegura de que el espíritu no va a volver, ¿ya? Hay muchas cosas en los grimorios que no son literales o que no están explicadas a cabalidad, y es importante leer otros grimorios, practicar y todo eso para irse haciendo esa idea. Pero para hacer un exorcismo con el método de la Ars Goetia, obviamente que sí son necesarias esas maldiciones, porque uno tiene que asegurarse, y lo que sea que quieras exorcizar, ya sea un muerto, lo que sea que quieras exorcizar de una persona, es muy importante que ese ser no regrese, ¿ya? Y eso es lo que se trata de lograr. Bueno, junto con eso también se utilizan algunos materiales que son para ayudar a llamar al espíritu, porque por ejemplo acá es bastante fácil, porque este es cobre, ¿cierto? Y en el caso de espíritus que tienen otras correspondencias, podemos utilizar también, por ejemplo, cristales, ¿ya? Estas ofrendas son ofrendas que funcionan como una correspondencia que ayuda a llamar al espíritu, es como un anzuelo, ¿ya? Es algo que se asemeja al espíritu de alguna manera y nos permite generar un contacto, una afinidad por correspondencia. Y al lograr esa afinidad, entonces yo puedo llamar a este espíritu más fácil, ¿ya? Y también lograr que se manifieste más fácil, porque el objetivo de esto, por ejemplo, del triángulo, es que el espíritu se haga visible acá, ya que lo podamos ver. No siempre lo vamos a ver adentro del triángulo, a veces se va a manifestar afuera, pero sí la geometría del triángulo es la que ayuda a que eso pase. Pero más ayudo si pongo, por ejemplo, para un espíritu de Júpiter, un pedazo de lapislázuli. Eso le da aún más facilidad para manifestarse, ¿ya? También puedo usar flores, también puedo usar hierbas, puedo poner cierto, qué sé yo, salvia en el caso de Júpiter también, y distintas cosas, ¿ya? Lo que no podemos usar directamente es el fierro, sobre todo en el caso de las hadas y de los demonios, porque no les gusta, ya, porque les hace mal. Entonces no se suelen hacer este tipo de sigilos y qué sé yo en acero o en fierro, ¿ya? Es preferible usar ya sea plata, estaño en el caso de Júpiter, plata en el caso de la luna, otras cosas, pero no un metal como el fierro. Donde sí se usa el fierro justamente es en la herramienta de, digamos, de defensa y también de autoridad con los espíritus, que es la espada. La espada sí es muy importante que sea de acero, ¿ya? Porque este justamente tiene la cualidad de frenar a los espíritus cuando quieren acercarse a uno. Otro de los objetivos de la evocación es no tomar un contacto tan directo con los espíritus. La evocación no tiene la misma lógica que tiene, por ejemplo, la devoción, en la que yo quiero que el espíritu venga y viva en mi casa y esté todas las semanas, todo el día en mi casa, ¿ya?
La evocación es solamente para un momento en el que queremos que ese espíritu esté y después ya no queremos que esté. Entonces después lo desterramos. Pero el espíritu puede volver. El destierro ya, como expliqué, es algo reversible. El espíritu puede volver eventualmente cuando yo lo vuelva a llamar. ¿Ya? Y eso se dice en los textos, o sea, está súper claro escrito. Bueno, te llamo y qué sé yo. También se usa una vara mágica, que no la voy a mostrar, y bueno, hay más herramientas que también se pueden usar. Por supuesto, también se usan inciensos, que también deberían ser de la correspondencia, ¿ya? En el Ars Goetia, al final del grimorio, está el tema de las correspondencias, claramente de las correspondencias, ¿cierto?, planetarias, ¿ya? Otra forma de trabajar con el Ars Goetia es a través del árbol de las Clifot en Kabbalah hermética, ¿ya? Entonces aquí voy a tomar este como, como ejemplo, ¿cierto? ¿Ya? Lo que vamos a hacer aquí, porque en el caso de la magia ceremonial, lo que solemos hacer es llamar a los ángeles que rigen a estos espíritus, ¿ya? Que puede hacerse básicamente de dos formas. Una, llamando a los ángeles como del Heptameron, que son los 7 arcángeles, y llamar a los espíritus del mismo planeta. O podemos usar el método del Dr. Ruth, que tiene una correspondencia entre los ángeles de los 72 nombres, ¿cierto?, que se obtienen de el Sheman Forash, y los demonios, ¿cierto?, de la Goetia, que son como espíritus. Ese es un sincretismo, ¿ya? No es un tema de tradición hebrea, ¿ya? Y los demonios de la Goetia no son, digamos, hebreos ni mucho menos. Y como ven, hay nombres como Cerbero, ciertos nombres griegos, un nombre Tashtarot también, que digamos, de la zona, ¿cierto?, del Levante, pero no es hebreo, ¿cierto?, porque es pagano, claramente, politeísmo. Entonces, este es un sincretismo solamente entre esta lista, que como digo, viene de la tradición de los grimorios, y el Shaman Forash, que viene de la tradición de Kabbalah cristiana. Esa es porque digamos, el Shaman Forash es de la Kabbalah Kosher, pero cuando la transforman en este sistema mezclado con estos demonios, en el caso de Dr. Ruth, ya ahí estamos hablando de Kabbalah cristiana o Kabbalah hermética, ¿ya? Ahora, hay otra línea en la que se hace directamente el trabajo con los demonios sin pasar por los ángeles. Y eso puede ser hecho con la Kabbalah hermética en el trabajo con las clipot. ¿Ya? En realidad en la Kabbalah hermética también se puede trabajar con el árbol y con los arcángeles, que cambian un poco los nombres, que son un poco distintos, y a su vez hacer los llamados también de los demonios. Por ejemplo, se puede hacer, por ejemplo, con los hexagramas también planetarios de la Golden, se llama la energía del planeta y también se puede lograr hacer el llamado de los demonios que corresponden. Ya estoy diciendo demonios, pero está muy claro que es una variedad de cosas de estos daimons. Ya, entonces aquí, por ejemplo, si yo tomo, bueno, se va a ver al revés, pero si yo tomo la esfera de Netzach, ya, y la clifá que corresponde a Rav Sheglah, ahí aparece Tubal Caín, ¿cierto? Y podemos trabajar directamente con Tubal Caín. Y ese sería como nuestro como demonio mayor ahí, Tubal Caín, ¿cierto?, que era el de la herrería, que también introduce de alguna manera la magia, porque la magia y el trabajo con las metales, o sea, no la herrería, ¿cómo se llama? La metalurgia, ¿cierto? El trabajo con los metales tiene mucho que ver. Entonces, ahí entonces podemos empezar a trabajar con los de Venus. Se llama a este ser que es como el que rige y después se puede llamar a cualquiera de los otros, ¿ya? Por ejemplo, acá también tenemos en Golahar tenemos a Ashmodai y también se puede llamar Ashmodai y después a cualquiera que corresponda. Acá tenemos, ¿cierto? Mercurio, Adramelech, ¿cierto? Tenemos a la clifa de Samael y también eso nos permite llamar a cualquiera que tenga la correspondencia. Todo lo demás, claro, en Kabbalah hermética no necesitamos quizá utilizar este triángulo tal cual, sino que puede ser, como digo, liso, puede tener otras cosas, ¿ya?
pero el procedimiento ahí sería más o menos igual. Pero la diferencia es que también podemos usar pathworking, ¿ya? Y entonces ahí cambia un poco el trabajo, cambia bastante. Por ejemplo, yo puedo hacer los caminos del árbol hermético, para llegar a cada uno de estos espíritus, ¿cierto? Y, digamos, explorarlos de una manera que puede ser a través del viaje astral, a través del sueño lúcido o del pathworking o del scrying no tradicional, y podemos entonces tener unas experiencias como más vívidas de los encuentros con estos espíritus. Bueno, no sé si más vívidas, lo pongo un poco en duda porque creo que cuando aparecen en la vigilia son muy vívidos. Pero bueno, uno puede tener otro tipo de experiencia con estos seres, ¿ya? Ahora, en esos estados que a veces el trance es como más profundo, el problema suele ser como la autoridad, porque es mucho más fácil ahí que de repente el espíritu tome cierta ventaja o te trate como de manipular. E incluso a mí me ha pasado en muchos pathworking que después no me acuerdo del pathworking, o hay un pedazo que tengo una laguna. Y en ese pedazo uno no sabe lo que uno hizo. Y si uno también modifica algunas cosas en el pathworking, sí puede hacer modificaciones de la realidad. Entonces eso es bastante delicado y hay que tener bastante cuidado. Tomar harto café. Bueno, no, sí, igual hay que tomar café. Y bueno, la gracia es que el pathworking ayuda mucho con el tema de la creatividad, y podemos también hacer estos rituales, ¿cierto? De cábala hermética, llamamos a estos espíritus y qué sé yo, pero también entramos en estos estados profundos y podemos explorar algunas cosas. Y después entonces esto se vuelve muy rápido, porque la gracia del pathworking es que si bien al principio puede ser como una visualización más o menos larga, después uno lo hace muy rápido, ¿ya? Y lo importante es tener estas materias, ¿cierto? Estas materias mágicas disponibles, por ejemplo este granate, ¿cierto? Para trabajar con Marte, porque esto es lo que le da la capacidad también de atraer realmente este espíritu al lugar donde uno está. O sea, que efectivamente que no sea solamente como un tema mental, ¿ya? Lo mismo el uso de la espada, igual es útil, porque uno nunca sabe en qué se va a meter, pues igual uno podría eventualmente tener problemas. Y estos métodos sí ya son un poco más peligrosos porque no hay tantas barreras y uno no está como tan separada del espíritu como uno quisiera, ¿ya? Así que hay que tener un poquitito más de cuidado, ¿ya? Pero tampoco lo demonicemos, ¿sí? Pues es totalmente posible. Y ya la forma como que yo encuentro que es como la más transgresora de todas, obviamente, es la brujería tradicional, que es donde de alguna manera nosotros cambiamos bastante el lenguaje, ¿ya? Porque hasta ahora estábamos hablando como de ángeles y demonios, pero en brujería tradicional empezamos a hacer el círculo, por ejemplo, con nuestros dioses, la diosa estrella en mi caso, ¿cierto? Los nefilim, ya los vigilantes que son nefilim, y así. Entonces ahí el espacio que se arma es muy diferente, ¿ya? Y también en la brujería se hacen muchas prácticas sexuales con los dioses, ¿ya? Que eso también se hace en el Nefhampad en todo caso. Pero se hacen muchas prácticas sexuales, entonces ahí también se hacen prácticas sexuales con los demonios eventualmente, ¿ya? No es algo que uno empiece con eso, pero es algo a lo que uno puede llegar. Y de todas maneras el encuentro ya es mucho más cercano con estos seres y no hay tantos resguardos, ¿sí? No es que no haya, igual hay purificación, igual hay que bañarse, ¿ya? Hay gente que le digo que hay que bañarse y es como, no sé. Bueno, igual hay que bañarse, igual hay que tener algunas herramientas. Las herramientas suelen ser un poco más pequeñas, generalmente se usa una daga, pero uno también puede usar una espada en brujería tradicional, o sea, no sobra, ¿ya? No sobra. Pero no se suele usar tanto, ¿cierto? Se usa más como algunas herramientas un poco más pequeñas. Y ahí entonces, como digo, la comunión ya se da como una comunión con el espíritu mucho más cercana, en la que lo que estamos tratando es que en realidad este demonio igual nos impregne un poquito y nos deje un poco de su sabiduría, de sus enseñanzas y todo eso. Porque ahí vamos a llegar
a lo otro que quería decir, bueno, para resumir un poco, en el caso de la brujería tradicional, lo que hacemos es establecer nuestro círculo mágico de la forma que estemos acostumbrados, ¿cierto? Llamar a nuestros cuartos, ya los nefilim, en mi caso, y después, entonces, llamar a la diosa estrella, ya que es, digamos, este es el equivalente en este caso a la oración de Dios de los grimorios, y después entonces llamamos a este ser en la dirección que consideremos adecuada. Podemos poner también un triángulo afuera, pero puede ser un triángulo más sencillo, un triángulo liso. Podemos, ¿cierto?, hacer ofrendas. Sí, en brujería tradicional se suele hacer más un tema de comer y qué sé yo después, aunque las ofrendas cuando son a demonios, ¿cierto?, uno no las debería comer, ¿ya? Si el espíritu uno sabe que no es un demonio y está segura que es, no sé, un ser feérico, un muerto o algo así, eventualmente sí se pueden compartir las ofrendas, o sea, darle un pedacito y un pedacito a mí. Pero cuando, digamos, tenemos un ser que es como destructivo, hostil y qué sé yo, obviamente no nos vamos a comer lo que quedó impregnado de su energía, ¿ya? Entonces, bueno, todo eso ya es un tema como de criterio, de práctica, son cosas que tenemos que ir aprendiendo en el camino, ¿ya? A lo que quería ir es que, bueno, ¿para qué podemos usar todo esto? Ya, bueno, los usos son infinitos. Ya hay demonios que sanan, hay demonios que destruyen, algunos que enferman, algunos que hacen trabajos de amor y qué sé yo. Hay de todo en realidad y es cosa de ir explorando. Algunos entregan sabiduría, conocimiento, algunos sirven incluso para los estudios como académicos o de colegio, etcétera. Entonces, no hay muchas limitaciones, ya mucha gente cree que los demonios son solo para maldecir y hacer cosas malas, pero en realidad no, también sirven para, bueno, para la riqueza y cosas que es muy popular, ¿cierto? Que el pacto y qué sé yo, ¿ya? Siempre hay un pacto tácito, independiente de que no haya como, no necesariamente es un papel firmado, no se usa mucho lo del papel firmado en esta línea, pero en otras sí, ¿cierto? Como el Verum o qué sé yo. Pero sí se hace como de alguna manera un pacto en el sentido de que cuando realmente el espíritu acepta trabajar contigo, hay de alguna manera una retroalimentación. Pero hay que tomar en cuenta que los demonios mayores no necesitan ofrendas para comer, ya no es que necesiten alimento, que te vayan a cobrar algo porque tienen necesidades, no las tienen, ya. Eso pasa con los demonios menores, con los espíritus de más baja jerarquía. Los demonios mayores, estas ofrendas son solamente, digamos, no son simbólicas tampoco, porque sí cumplen una función física, material de atraerlos, ya. Una función como magnética, ¿cierto? Como en este magnetismo del mesmerismo, pero no son, digamos, ofrendas que sean para pagar algo, ese tipo de cosas no, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta que si el demonio te está pidiendo algo como pago, no estás con el demonio adecuado, en el caso de un demonio de alta jerarquía, estás trabajando con otra cosa. Eso es súper importante. Y bueno, creo que les he dado harta info y espero que dejen sus comentarios, sus preguntas. Este es un tema muy entretenido. Los animo a practicar, no es un tema como tan terrible. Yo no tengo la visión como de la demonolatría, pero sí yo trabajo con muchos de los dioses que están en la Suecia como dioses, porque, bueno, porque son dioses, ¿ya? Siempre es recomendable cuando uno distingue que algo es un dios, quizá irse directo al tema de la devoción, pero a veces uno no tiene la devoción, entonces sí, ahí también se entiende. Así que mi nombre es Susana Aguilar, soy sacerdotisa de Avalon y practicante de brujería tradicional fairy y voy a seguir subiendo algunos videos aquí a YouTube. Espero que lo más espontáneo posible y que se note que esto no es guía porque estoy hasta acá de la ira. Así que estén súper bien. Chao, chao.